Bien. Lo primero que vamos a hacer en esta sesión, por favor, todos tienen que tener bueno, los que tienen ahorita acceso al software, hagamos, lo primero que tenemos que hacer en todas las clases es abrir nuestro archivo de bitácora, ¿no es cierto? Vamos a archivos, archivo LOG para guardar la salida, y le dan a comenzar. Entra el cuadro de diálogo, ponen la práctica, prueba de hipótesis, voy a poner la clase, y cambian antes de darle guardar el formato. En lugar de .smcl, ponemos formato .log. Le ponemos el nombre, verifiquen la ruta. Yo voy a cambiarle porque había puesto otra cosa. Doctor, Clases. doctor, Sí. todavía hay alumnos que están intentando ingresar. Pero me salen mensajes para ver eso. A ver, déjame ver. No tengo ninguno en sala de espera. Y tampoco he bloqueado la sala. La sala está abierta. Recién ha entrado uno. Bueno, pero díganle a sus compañeros pues que tienen que entrar temprano, pues a las 7 no voy a estar interrumpiendo la clase cada vez que entre un estudiante, por favor, ¿ok? Doctor, es que lo que pasa es que la señal está horrible. Sí, pues yo entiendo, pero el problema es que yo comprendo que está difícil la situación, ¿no? Pero me refiero a la conectividad. Pero vamos a estar interrumpiendo constantemente la clase, no vamos a terminar y en el tiempo que deseamos, y vamos a tener más de, los perjudicados van a ser todos. Como les digo, va a quedar grabada la clase, puedes verla, ¿no? Muy bien, continuamos. Doctor. ¿Sí? Disculpe, ¿se puede repetir esa parte? Se me congeló la pantalla. ¿Perdón? Se me congeló la pantalla hace un momento. ¿Puede repetir la parte del archivo y eso? Ajá. Entrar archivo, abres, del menú archivo entras a iniciar archivo log para guardar salida, archivo log para guardar salida, y le das a comenzar. Una vez que le das a comenzar, te va a salir el cuadro de diálogo pidiéndote el nombre del archivo, pones el nombre del archivo, verificas la ruta donde se va a guardar el archivo y le cambias la extensión o el tipo de almacenamiento de SMCL a .log, que es la forma, como lo vimos ya en las dos clases anteriores, la forma más útil de almacenar toda esta ventana de salida, porque es un archivo que se puede abrir en el bloc de notas. Se lo puedes abrir tranquilamente en cualquier máquina o incluso en tu móvil. Una vez que le has dado Enter, sale el comando de almacenamiento que es log using, la ruta donde está guardado el archivo, el nombre del archivo con la extensión .log, que es el archivo de bitácora o archivo de almacenamiento de la ventana de salida, y una línea. Quiere decir que de la línea hacia abajo se va a empezar a grabar. Y te pone obviamente el nombre del archivo y la fecha y la hora. Muy bien. Una vez que hemos empezado, abrimos la base de datos. Yo les pasé la base de datos que se llama EndSmall, que es una subbase, un subset de variables de la encuesta ENDES. Pero esta ENDES es del 2010, si no me equivoco. El 2010.
realmente no nos importa el origen de la base, lo único que nos va a importar es cómo vamos a utilizar el análisis y cómo vamos a operar, ¿de acuerdo? El primer comando que aprendimos es describir, ¿no es cierto? Para ver qué variables tiene. Ponemos describir en la celda o en la ventana de comandos, le damos Enter y en la ventana de salida nos va a salir estas variables. La base de datos está constituida por 13 variables, acá dice vars 13 variables. Hay 1200 observaciones. ¿Qué quiere decir? Que la base de datos está conformada por 13 columnas y 1200 filas. Los 1200 quiere decir una observación, o sea, un sujeto observado. Eso es una base de datos de una encuesta nacional de salud. Y esta subbase, o un extracto, ¿no? Una muestra de la base, se trata de mujeres en edad fértil. Por lo tanto, si dice 1200 observaciones, quiere decir que son 1200 mujeres encuestadas. Está la fecha de la última modificación, 28 de agosto de 2015, y el tamaño de la base en bytes, ¿cierto? Y abajo sale el detalle de las variables que tiene esa base de datos. Está el número de identificación de la persona, la edad de esta, porque son mujeres, son 1200, la edad de la mujer encuestada, la residencia, el nivel educativo, la raza, el nivel socioeconómico, si fuma o no fuma, el estado civil, la edad de inicio de relaciones sexuales, si tiene, o sea, la categorización por nivel de anemia, peso, talla y si tiene o no tiene anemia, ¿no es cierto? Habíamos dicho en el taller de análisis de datos descriptivo que habían comandos para poder describir, ¿no es cierto? Describir nuestras variables. Por ejemplo, si se trataba de una variable numérica, el comando es summarize. Y luego va el nombre de la variable numérica. En este caso la variable es edad. Yo quiero un informe o un resumen de la variable edad. El comando sería summarize edad. Entonces, cuando le doy Enter, Stata me calcula para la variable edad, el número de observaciones son 1200 mujeres, la media aritmética, que es 30.03, redondeando, la desviación estándar, la edad mínima de la base, o sea, la mujer más joven encuestada tiene 15 años y la mayor tiene 49 años, ¿no? Todas están en ese rango de edad, ese es el rango, ¿no?, de la variable edad, ¿cierto? Yo puedo hacer igual para peso, por ejemplo. Yo quiero saber cuál es el promedio del peso de todas esas 1200 mujeres, su desviación estándar y el rango de peso. Le pongo igual, summarize, pero un detalle, una cosa para abreviar el análisis. Stata puede interpretar las primeras 3 letras del comando. Si el comando es summarize y tiene un nombre bastante largo, uno puede solamente poner SUM, sum peso, por ejemplo, ¿no? Y inmediatamente nos saca el mismo resultado. Es como si pusiéramos igual sum edad, igualito. Y es lo mismo. Pero para peso, por ejemplo, podemos ver que hay 1200 mujeres encuestadas. El promedio del peso es 57.6 kilogramos, 10.25 la desviación estándar. Y el rango es una mujer, la más flaquita de las encuestadas pesaba 34.9 kilos y la de mayor peso era 119.6 kilos. Ese es el rango de peso. ¿De acuerdo? Todo está claro hasta ahí, ¿no es cierto? Cuando hacemos un estudio de investigación,
todos, lo único que nos interesa es describir, ¿no es cierto? Pero si hacemos una investigación, por ejemplo, que trate de vincular una variable predictora con una variable dependiente, por decir, ¿no? Yo hago ojo, estoy haciendo preguntas solamente con propósitos puramente didácticos. Yo quisiera saber si es que el peso está asociado al hecho de tener o no tener anemia. La variable anem, habíamos dicho que el comando codebook también sirve para graficarlo, ¿cierto? Entonces, si uno pone codebook anem para saber de qué se trata la variable anem que tenemos en la última variable de la base, vean ustedes acá, anem, es una variable numérica, ¿no? Etiquetada, que tiene un rango de 0 a 1, o sea, quiere decir que solamente son ceros y unos, y el valor 0 quiere decir que no es anémica, y el valor 1 que es anémica. Eso quiere decir que esta variable me dice de las 1.200 mujeres quiénes tenían anemia y quiénes no, ¿verdad? Entonces el comando para sacar una tablita de esa variable se llama tabulate. Yo pongo tabulate anem, inmediatamente Stata me calcula las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas. Vean ustedes, de las 1.200 encuestadas, 908 no tenían anemia y 292 eran anémicas. Las anémicas representan el 24.3% del total de encuestadas. ¿Estamos? Ahora, yo quisiera preguntarles a ustedes, yo quisiera saber si es que el peso está asociado a la anemia. O sea, si realmente el hecho de que una persona tenga un poco peso, o si es que hay diferencias en el peso entre las mujeres anémicas y no anémicas. Es muy común en la gente que relaciona esto y dice, oye, te ves flaquita, estás anémica, cuando en realidad podría o no tener nada que ver con la anemia, ¿no? Porque pueden haber personas gorditas con anemia. Pero yo quiero satisfacer esa pregunta de investigación. Yo quiero saber si el peso está asociado a la anemia. ¿Cómo lo probaría? ¿Qué haría? ¿Quién se anima? Yo tengo los pesos de todas las mujeres encuestadas y yo tengo quiénes son anémicas y quiénes no. ¿Qué es lo que calcularía estadísticamente para probar si es que el peso se asocia a anemia o no? Vamos, no se chupen. No nos podemos ver. No hay rocha ahí. ¿Cómo se resume una variable numérica? ¿Qué se calcula? Si yo tengo, ustedes han visto cómo he resumido la variable peso. ¿Qué calculo? Muchachos. ¿Qué calculé acá? En pesos. ¿Qué calculé acá? ¿Qué es esto? La media aritmética. La media, ¿no es cierto? La media. Ya. Si yo tengo una variable numérica que es el peso y su medida resumen o medida de tendencia central es la media,
¿yo podré calcular una media para anémicos y no anémicos? Sí. Claro, pues, yo puedo calcular un promedio para las anémicas y las no anémicas y compararlos, ver si hay diferencias. Porque se supone que si el peso se asocia a la anemia y la teoría dice que la creencia, no es una teoría, la creencia dice que mientras más flaquito seas puedes ser anémico, los que pesan menos, o sea, mejor dicho, las anémicas tendrían en promedio menos peso que las no anémicas, ¿verdad? Eso es lo que se supone que deberías encontrar. Entonces, ¿cómo lo pruebo yo? ¿Cómo pruebo este, esa pregunta? ¿Ah? ¿Cómo lo probaría? Yo tendría que comparar el promedio de peso entre anémicas y no anémicas, ¿no? Entonces, ¿yo cómo lo hago? Hay un comando, le digo stata, ordéname la base de datos por la variable anemia y quiero que me hagas un resumen de edad. Perdón, de peso, perdón, de peso. Entonces, si vean, en el comando le digo stata, ordenando, o mejor dicho, separando la base entre anémicas y no anémicas, haz un resumen de la variable peso. Le doy enter y stata de inmediato me calcula el promedio de peso entre las no anémicas y el promedio del peso entre las anémicas. Ajá. Y si ustedes se fijan, el promedio del peso de las no anémicas es 57.9 kilos y el promedio de peso de las anémicas es 56.6 kilos. ¿Hay diferencias o no hay diferencias? No. Numéricamente hay una diferencia, pero no es tan grande, ¿no es cierto? Es apenas de menos de 1 kilo en promedio, ¿no? Ahora, ¿cómo se prueba de que las diferencias son estadísticamente significativas? Y ahí viene una prueba de hipótesis. Las pruebas de hipótesis son un procedimiento donde se utiliza estadística, la estadística, se utiliza la teoría de la probabilidad. Por favor, silencien sus micros si no quieren que los silencie a todos. No lo ha cogido. ¿Cómo dos? ¿Dos ha cogido, Bruno? Karen Vega, por favor, ¿puedes poner silencio a tu micro? Les decía que para ver, como ustedes están viendo, hay diferencias, pero la diferencia es despreciable, es muy pequeñita, es menos de 1 kilo. Pero hay una forma de contrastar esa hipótesis. La hipótesis aquí es, ¿hay diferencias o no hay diferencias en el promedio del peso entre anémicas y no anémicas? Y para eso se utiliza un test o una prueba estadística. Y la prueba estadística para contrastar diferencias entre promedios de dos grupos es... ¿Alguien se acuerda de sus clases de estadística? O estadística. La prueba de ¿Cuál es hipótesis. Sí, pero ¿qué prueba estadística se usa? Student, creo. T de student. T de student. Ajá. Correcto. Ajá. Esa es la prueba de T de student. Entonces, ¿cómo se hace en Stata? Muy simple. La prueba de T de student es, así se escribe, T-test o prueba T. Se pone T-test, la variable numérica que nos deseamos, que es peso, le ponemos una coma, que es
yo les dije en la primera clase que era para poner las opciones. Luego de la coma vienen las opciones de ese comando, ¿no es cierto? Le ponemos by, que en inglés dice por, ¿no es cierto? Significa por. O sea, hazme una prueba de TD Student de la variable peso por grupos de anemia. By anem. Le damos enter. Inmediatamente nos sale todo esto. Si ustedes quieren entrar al detalle del análisis de cada una de estas cosas, aquí calculan el error estándar, que no es otra cosa que la desviación estándar de la distribución probabilística muestral. Esto va a sonar a chino mandarín, no se estresen con esto, ¿ya? No se estresen con esto. Lo único que a ustedes les interesa acá es esto de acá. Esto de acá es el valor P de la prueba de hipótesis. Y el valor P es 0.0704. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, ¿ya? El valor P de una prueba estadística es la probabilidad, mejor dicho, la probabilidad de la evidencia en favor de la hipótesis nula. Ahora, vamos a recordar esto con calma, ¿ya? Porque esto, lo debo confesar, es una de las cosas más feas y odiosas de comprender en estadística. Pero vamos a hacerlo de forma operativa. Es necesario que ustedes manejen bien estos conceptos y que los entiendan, pero no es la intención del curso hacer una revisión completa de estadística. Nos demoraríamos horas solo explicando lo que significa una prueba de hipótesis. Se supone que ustedes deben de saber. Pero para recordarles rápida y velozmente, cuando uno se plantea una prueba de hipótesis, se plantean dos hipótesis. La hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula siempre es el statu quo. Si yo digo, yo quiero saber si es que hay diferencias en el peso entre anémicos y no anémicos, la hipótesis nula sería que no hay diferencias. Mientras que la hipótesis alterna sería sí hay diferencias. ¿De acuerdo? Entonces, si la hipótesis nula es que no hay diferencias, ustedes deben haber escuchado siempre que el punto de corte para decir si se acepta o se rechaza la hipótesis nula es 0,05, que es igual a decir 5% de margen de error, o 0.05. Si el valor P es menor de 0.05, quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En este caso, la hipótesis nula es que no hay diferencias. Entonces, si nuestro valor del P sería menor de 0.05 o 0,05, diríamos que sí hay diferencias, porque se rechaza la hipótesis nula. En este caso, el valor de 0.07 es mayor o menor a 0.05. Mayor. Por lo tanto, ¿se acepta o se rechaza la hipótesis nula? Se acepta. Se acepta. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Que hay diferencias o no hay diferencias? No hay diferencia. Exacto. O sea, si bien hay una diferencia menor de 1 kilo, las diferencias no son estadísticamente significativas.
las diferencias no son estadísticamente significativas. Podemos decir que los datos encontrados en esta base de este estudio nos dicen que no hay evidencia a favor de que la edad que el peso se relacione con anemia. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué les llama la atención de esta salida? ¿Hay un solo valor P o hay tres? Hay tres, ¿no es cierto? Y llama la atención este de acá, que es 0.03. Y este sí es menor de 0.05, ¿verdad? Esta de acá es una hipótesis de una cola. ¿Por qué una cola? Porque la pregunta acá no es si hay diferencias. La pregunta acá es si el promedio del peso en los no anémicos es mayor al de los anémicos. Esa es la hipótesis alterna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la hipótesis nula acá sería que el promedio del peso en los no anémicos es menor o igual a los anémicos. Ahora, no se estresen con esa discordancia entre una y otra resultado. Lo que les digo es lo siguiente. Cuando ustedes tengan una cantidad de sujetos en sus muestras muy grande, este subset de personas perdón, encuestadas son 1.200, son un montón de gente. Cuando tienen esa cantidad grandotas de pacientes o de personas encuestadas en una investigación, preferible, lo más prudente es interpretar esto. ¿Por qué? Porque es una prueba de 2 colas, es más rigurosa al momento de identificar diferencias significativas. Entonces, lo más importante, lo más prudente es, cuando yo les haga una pregunta sobre la interpretación de un t-test, ¿cuál es la que tienen que interpretar? Esta de en medio. Nada más. No les interesa la de acá. Porque la pregunta es, ¿hay o no hay diferencias entre grupos? Y esa es la forma de interpretarlo. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta acá? Sí. Entonces, ya saben cómo utilizar una prueba de TDStudent. ¿Podemos hacer pruebas de TDStudent para otros? Claro, podemos hacer de edad con anemia, ¿no? Si la anemia es mayor es más prevalente en mujeres de mayor edad que otras de menor edad, claro, podemos hacerlo. Le hacemos el t-test, ponemos edad en lugar de peso, le ponemos una coma, by anemia. ¿Y cómo encontramos? Las no anémicas en promedio tienen menos edad, 29 años, .7, perdón, las no anémicas, y las anémicas tienen 30.9, pero la diferencia igual es menos, mucho menos, perdón, es de una unidad, del 1.2, ¿no? ¿Pero será significativa esta diferencia? No, acá nos dice que no. No hay diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Muy bien. Podríamos poner otra cuestión. Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer pruebas de TDStudent? Ojo, la prueba de TDStudent, tiene un supuesto importante, un supuesto teórico importante. Dice, para aplicar una prueba de TDStudent hay que saber si es que las varianzas de los grupos, o sea, la varianza de la variable que se compara es similar entre los grupos de comparación. O sea, para este último ejemplo que hemos puesto, que comparamos una prueba de TDStudent de edad
en ambos grupos de anémicos y no anémicos, deseamos saber si es que la varianza de la edad entre los anémicos y la varianza de la edad entre los no anémicos son similares o estadísticamente similares, ¿no? Si no hay diferencias significativas entre las varianzas. ¿Por qué es importante esto? Porque al momento de calcular los estadísticos de prueba de la comparación de la prueba de test student, se tiene que considerar si es que hay diferencias de varianza entre los grupos de comparación. Para eso se utiliza el test de la varianza, o SD test, Standard Deviation Test. Y se calcula igualito. By y la variable dependiente. Y te va a salir lo mismo. Y fíjense, vean, para peso, por ejemplo, sí hay diferencias significativas en la varianza. ¿Ya? Sí hay diferencias estadísticas de varianza. Cuando ustedes encuentren esto, y diga, por ejemplo, que el P es menor de 0.05, y quiere decir de que las varianzas sí son estadísticamente diferentes, lo que tenemos que hacer es hacer el t-test para peso, pero agregarle en las opciones esta opción, unequal. Y con esto garantizamos de que las varianzas se consideren diferentes. Le damos Enter. Perdón. Ahí. Y miren, ajustando por la diferencia de varianzas, igual, no hay diferencias significativas, pero es marginalmente significativa, ¿no? Apenas. Igual no hay mucha asociación entre peso y anemia. ¿Preguntas hasta aquí? Por favor, interrumpan en el momento que quieran para decirme si tienen dificultades al momento de ingresar los comandos en el software, etcétera. Fíjense que deben describir adecuadamente el comando, si no les va a salir error. Si ustedes se fijan acá, yo he puesto unequal y le he puesto una E de más, que al es QUA de frente, y cuando le he puesto la E, inmediatamente le sale error, ¿no? Un error. Entonces yo tengo que corregir para escribir bien y sale lo que nos interesa. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Podría repetir la función de unequal de este comando? ¿Cuál? Unequal. Ah, ya. Yo quería obviar esto para no complicarles la vida, pero en realidad debe hacerse. Cuando ustedes quieran probar, o sea, pónganse en el ejemplo que ustedes están analizando sus datos y tienen una variable, por decir, ¿no? Por decir, vamos a cambiar de variable, talla. Ustedes quieren saber si la talla, si la talla es diferente entre fumadores y fumadores. A ver, voy a ver. Creo que el fumar, esta variable está por categorías, ¿eh? Sí, ya ves. Voy a buscar una variable dicotómica. Ya igual con anemia. Yo quiero saber si la talla se relaciona a anemia. Entonces, como primero lo que hago, el orden es by sort, anem, 2 puntos, sum, talla. ¿No? Y eso me permite calcular el promedio de la talla entre anémicos y no anémicos. Esto es lo mismo. Eso es una pregunta absurda, pero yo lo hago solo para el ejercicio. ¿Eh? De lo siguiente, si fuera una variable relevante, yo lo que haría siguiente es, yo voy a calcular la prueba de test Stevens entre estos dos grupos. Lo primero que hago es la prueba de desviación estándar. El SD test. Le pongo SD test talla, coma, by
ANEM. ¿Por qué hago esto primero? ¿Por qué hago esto primero? Y les explico bien clarito y pausadamente para que entiendan. Yo tengo que hacer esto primero porque para aplicar la prueba de TD-Student tengo que saber si los grupos que voy a comparar, en este caso anémicos y no anémicos, sus distribuciones de la variable talla tienen las varianzas similares o diferentes. Porque si son diferentes, yo necesito ponerle en el comando esa condición, unequal, que es desigual, ¿no? Porque esa opción permite calcular el estadístico de prueba de una forma diferente a que si tuvieran ambos grupos varianzas similares o iguales. ¿Me dejo entender? Entonces yo veo primero esto. Yo veo el P y dice 0.9. ¿Es mayor o menor de 0.05? Mucho mayor. Entonces no rechazo la hipótesis nula. La hipótesis nula es que no hay diferencias porque el ratio es igual a 1. No hay diferencias. Entonces digo, como las varianzas son iguales, no necesito poner unequal. Y pongo de frente t-test, talla, coma, by, y listo. Y ya está. Y acá veo, no hay diferencias significativas, me quedo contento, ya está respondida mi hipótesis. Pero ¿qué pasaría si yo, como la anterior vez, hago por peso y veo que, o sea, yo hago, lo primero que hago, peso. Le doy y veo, ah, caramba, acá sí hay diferencias. Porque este es menor de 0.05. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer el t-test, peso by ANEM, pero tengo que agregarle esta. Perdón. Es t-test. ¿De acuerdo? Y ya está. ¿Por qué le puse esto? Porque acá en la prueba de varianza o standard deviation, que es desviación estándar, en el test de la desviación estándar me dice que sí hay diferencias, entonces tengo que ponerle la opción unequal. ¿De acuerdo? Eso nada más es. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Seguimos con la última. La otra, que es la más común, la que se usa cada rato, es la prueba que compara dos variables categóricas. ¿Cómo se llama esa prueba? Ah, ya. Me acuerdo. Vamos. ¿Quién se acuerda? No puede ser que no se acuerden de esa prueba que es tan común. A la R. Radio. Odds radio. Odds radio. El odds ratio es una medida de asociación, no es una prueba estadística, que también la vamos a ver después. ¿ANOVA? En inglés es chi. Chi square. Sí cuadrado. Claro, pues por favor. Qué maleados. ¿Cómo se van a olvidar de la super común chi cuadrado? Ya, chi cuadrado. Chi cuadrado se usa cuando quieren comparar dos variables categóricas. Categóricas. Por ejemplo, fuma, esta variable fuma, pero hay muy poquitas observaciones, así que no conviene hacerla. Solamente hay 8 mujeres que fumaban entre esas 1200. Vamos a buscar otra variable.
Nivel socioeconómico. Ah, su madre. Miren, nivel socioeconómico tiene 5 categorías. ¿Eh? Vamos a tratar de achicar esto de acá. Es muy pobre, pobre, clase media alta y clase alta. ¿No? Entonces, yo quisiera saber si es que el nivel socioeconómico se asocia a el hecho de tener o no tener anemia. Eso se supone que tiene que ver, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Claro, porque la pobreza está relacionada a baja ingesta de hierro, folato, calcio, y eso obviamente se relaciona en anemia. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Hacemos una tabla cruzada. Hacemos tab, que es el comando tabulate, y como les dije, 3 primeras letras, tab, NIPS, que es la variable nivel socioeconómico, y la segunda, anemia. Y miren, cuando ponemos esto, ¿cómo nos sale? Nos sale en las filas la primera variable. Pobre, muy pobre, pobre, media, media alta, alta. Y en las columnas, no anémicos y anémicos. Ahí tranquilamente podemos ver las cifras absolutas o frecuencias absolutas. Pero esto no nos informa mucho. Entonces, ¿cómo hacemos? Repetimos el comando, igual, tab, nivel socioeconómico, el nombre de la primera variable, la independiente, anem, que es la dependiente, le ponemos una coma y le ponemos una opción para que calcule los porcentajes por filas o por columnas. Para yo ver y comparar la proporción de anémicos entre categorías, yo tendría que calcular porcentajes que sumen 100% en filas, ¿no es cierto? Entonces, la opción se llama row. Row que significa fila, ¿cierto? Le damos Enter y fíjense ustedes acá. En los muy pobres, la frecuencia de anémicos es 29%. En los pobres, 29.8%. En la clase media, 18.9%. En la clase media alta, 20%. Y en la clase muy, muy alta, 18.9%. Recontra raro, ¿no? Ahora, yo puedo comparar así al ojo por ciento los porcentajes acá. Pero yo puedo establecer si hay diferencias significativas o si es que hay una asociación entre nivel socioeconómico y anemia. No. ¿Cómo se hace con la prueba de chi cuadrado? ¿Cómo lo hago? Le doy un espacio, igualito todo, ¿ya? Tab, nivel socioeconómico, anemia, coma, filas para poder hacer la comparación de porcentajes, y le agrego simplemente chi 2. Chi 2. Le doy Enter, inmediatamente me calcula mi prueba chi. Y vean ustedes, ese es el valor de la probabilidad, del valor P. Yo les pregunto, si yo digo que quiero saber si es que hay asociación entre el nivel socioeconómico y la anemia, ¿cuál sería mi hipótesis nula y mi hipótesis alterna? Tendremos que otra vez comparar el T3 Vianney. ¿Cuál sería la hipótesis nula? A ver. Yo les he dicho, siempre la hipótesis nula va No en hay contra de lo relación. que tú buscas. Si tú buscas una asociación, ¿qué diría la hipótesis nula? Que no No hay hay Que asociación. no hay asociación. No hay asociación. Exacto. La hipótesis nula dice que no hay asociación. Muy bien. ¿Y cuánto es el valor P?
¿Es mayor o menor de 0.05? No. Es mucho menor. Entonces, ¿qué concluyo yo? Que Se sí hay rechaza. asociación. Se rechaza la hipótesis nula, sí hay asociación. Exacto. Entonces, yo puedo concluir en función de mis datos que sí hay asociación entre nivel socioeconómico y anemia. ¿De acuerdo? Excelente. Entonces, tranquilamente uno puede sacar conclusiones ahí. Dice, ¿qué factores están asociados a la anemia? Nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque he calculado mi prueba de chi cuadrado en mi estudio y me dice que sí hay asociación. Ahora, yo les pregunto, este resultado que ustedes tienen en pantalla, les dice cuánto más probable cuánto más probable es siendo pobre, cuánto más probable es de tener anemia es entre pobres y los no pobres. ¿Eso les podrá decir? Dicho de otra forma más simple, una prueba de chi cuadrado les podrá decir cuánto más probable es, cuánto más probabilidad de tener anemia hay entre los pobres y los no pobres. No, eso no te dice en absoluto. La prueba de chi cuadrado solamente te dice que hay asociación, pero no te dice en qué dirección hay o cuán grande es la asociación. No. Para esto tienes que medir la asociación. Y para eso se utilizan medidas de asociación. Y ahí viene lo que ustedes me mencionaron al inicio. El ANOVA. odds ratio. Odds radio. Ratio, es un ratio, es una razón, no radio. Es un odds ratio. Ratio viene de razón, porque es una razón de chances o razón de momios. Muy bien, entonces ahí está la razón de momios o razón de chances o posibilidades, está la razón de prevalencias, el riesgo relativo, el hazard ratio, el incidence rate ratio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Todas las medidas de asociación que existen en el universo de la ciencia. Así que ustedes están viendo solo la punta del iceberg, pero vamos a ir avanzando conforme utilicemos el software. ¿Cómo lo ven hasta ahora? Es bastante simple e intuitivo, ¿no es cierto? Uno ingresa el comando, te salen los datos, lees, interpretas la prueba de hipótesis y ya puedes ir escribiendo tu trabajo de investigación. Los resultados, es decir, ¿no? Si es que los que quieren profundizar más en el tema, podemos, bueno, en otros cursos de redacción científica van a aprender cómo se traslada de esta tabla a una tabla de resultados de una publicación científica, ¿no? Cómo se tiene que hacer, se diseña la estructura, etcétera, etcétera, ¿no? Y es bueno que sepan ustedes, desde siendo, o sea, no siendo estrictamente profesionales que se van a dedicar a la investigación, sino para los médicos en general, ¿eh? Hemos visto tanta barbaridad y hemos sido testigos y hemos escuchado tanta barbaridad en las redes sociales de pseudocientíficos que se meten a hablar como si supieran de cosas sobre esta pandemia, ¿no? Basta con que alguien postee y en el post diga un estudio reciente dice para que lo creas, ¿no? Pero la verdad es que incluso viniendo datos de investigaciones publicadas, pueden haber cosas mal hechas, ¿no? Como lo que sucedió con el artículo publicado en Lancet de la hidroxicloroquina. Igual, eso es un tema de... Y eso más que nunca reafirma la necesidad de que los estudiantes de medicina se formen en lectura crítica de evidencia científica. Y eso pasa por el hecho inevitable, y para los que odian las estadísticas, lo siento, pero inevitablemente un lector crítico de evidencia debe saber nociones por lo menos básicas de bioestadística.
De otra forma, solamente se convertirá en un consumidor acrítico de evidencia. El médico que lee los artículos y lee el abstracts y lee las conclusiones. Y no le interesa cómo se hizo el estudio, si es que está bien hecho, si es que los supuestos y las pruebas y los procedimientos analíticos están bien hechos. Te conviertes en un borreguito, ¿no? Y eso es la importancia y eso es por lo que celebro que ustedes estén ahorita en este curso. Y vamos a tratar de darle los contenidos más útiles en este tema del uso de softwares en análisis de datos. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bien. Alguien ahí dijo una prueba adicional que vale la pena realizarla. Alguien mencionó ANOVA, ¿no es cierto? ANOVA es una prueba estadística que compara las varianzas de los grupos. Por eso las letras ANOVA vienen de Analysis of Variance, ¿no es cierto? Análisis de la varianza. Entonces, ¿cuándo se usa ANOVA? Yo les pregunto. La prueba de TD-Student permite comparar promedios, ¿no es cierto?, entre dos grupos. ¿Qué pasa si yo comparo promedios entre más de dos grupos? Por decir, yo quiero comparar el peso by sort, ¿recuerdan el comando? By sort peso, y pongo dos puntos, sum, perdón, by sort y la variable dependiente, ¿no es cierto? Perdón, categórica. By sort, nivel socioeconómico, le pongo sum peso. ¿Qué le estoy diciendo al software? Le estoy diciendo, separándome a las encuestadas por su nivel socioeconómico, calcúleme los promedios de peso de todos los grupos. ¿Cuántos grupos van a haber ahí? Mejor dicho, ¿cuántos promedios o cuántas medias de peso va a calcular el software? 5. 5, perfecto. Entonces ahí está. Ahí está. El medio de las muy pobres, pobres, media, media alta y alta. Predecible, ¿no? Es una escalera. Las más pesaditas están entre los más ricos. Cuestión media paradójica, pero probablemente un artefacto del subset de datos, ¿no? Igual. ¿Cómo sabemos qué prueba utilizamos para saber si las diferencias que hemos encontrado son estadísticamente significativas? Ajá. ¿Podría ser TD-Student? No, pues TD-Student lo compara solamente dos grupos. Solamente dos grupos. Yo necesito hacer un test de ANOVA. Vean. Entonces, el comando es one way, es el comando de ANOVA, peso y nivel socioeconómico. Y ANOVA calcula, déjenme ver una. Ah, perdón, sí, estaba mal.
No, está bien, no creo. Ahí está. Cuando ustedes ponen el comando de ANOVA, ustedes inmediatamente calculan, perdón, colocan el comando OneWay, que es de ANOVA, la variable peso, que es la variable numérica, y la variable categórica por la que se va a dividir los grupos. En esta salida, Stata calcula, esto se llama sum of squares, que es la suma de cuadrados. Estos son los grados de libertad, y esto es la media de la suma perdón, la media de los cuadrados. Estos son cálculos de Stata, estos son procedimientos el mismo tema estadístico, no se estresen por eso. ¿Ya? Pero lo que nos interesa es esto, miren. La prueba F. La prueba F es la prueba hipótesis. Luego, cuando dijimos la hipótesis nula de ANOVA, dice que no hay diferencias entre los grupos. No hay diferencias. Me voy a Y matar la a prueba... Tyson. ¿Perdón? ¿No estaban en el mueble? Ya. Entonces, la hipótesis nula de la prueba de ANOVA dice que no hay diferencias entre los promedios de peso entre los grupos de comparación, que serían los grupos de nivel socioeconómico. Y la hipótesis alterna es que por lo menos uno de los grupos es diferente. Por lo menos uno. La pregunta es, ¿te dice cuál de los grupos es diferente? No te dice. Solamente te dice si hay o no hay diferencias. Y acá la prehipótesis es 0.000. Esto no quiere decir que el valor del P es 0.00. 0.00 y por lo menos un par o unos ceros más allá está el valor numérico. Solo que por espacio, Stata lo pone así y uno se da cuenta de que el valor del P es muy pequeño. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y decimos que existen diferencias estadísticamente significativas en por lo menos uno de los grupos de comparación. ¿De acuerdo? Muy bien. Ojo, acá hay un dato adicional. El test de Bartlett evalúa las varianzas. Igualito que TestStudent, acá te dice, inmediatamente cuando uno calcula, te sale las varianzas, si es que hay o no hay varianzas. ¿Cuál es el tema acá? Que hay que ser muy cuidadosos. Acá hay que tener cuidado con este resultado de acá. Este resultado de acá dice que las varianzas entre los grupos son estadísticamente distintas, o sea, diferentes. Esto hace dudoso el procedimiento de ANOVA. Cuando tenemos un test así, sería más prudente utilizar una prueba no paramétrica. Y análogo a esto, se puede colocar una prueba post-hoc, se llama. Que la prueba que generalmente se utiliza en el software Stata es
la prueba de Bonferroni. Vamos, no quiero entrar al tema de las no paramétricas mejor porque vamos a dejarlas para la próxima sesión porque ahí tendríamos que explicar, por ejemplo, la prueba de U de Mann-Whitney, de Wilcoxon, etcétera, ¿no? No valdría la pena. Mejor dicho, no es que no valdría la pena, sino que sería necesario calcular para, mejor dicho, explicar las otras pruebas también, y eso amerita pues un tema especial. Así que lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero igual, K-Wallis, la prueba de Kruskal-Wallis, que es el análogo no paramétrico para ANOVA, también nos dice que hay diferencia entre los grupos. Y para identificar cuál grupo es diferente, se utiliza lo que les estaba mencionando, esta opción, Bonferroni, que se llama, es una prueba estadística que te hace la comparación. Vean ustedes, ¿no? Los pobres comparados con los muy pobres no tienen diferencias significativas. Los de la clase media comparado con los más pobres sí hay diferencias estadísticamente. Los ricos y los pobres también, y obviamente los más ricos con los más pobres también. Entonces, ahí uno va haciendo la comparación pareada, ¿no? Para identificar dónde están las diferencias en las comparaciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿O todavía están ahí, no, muchachos? Sí, doctor. Bestial. Listo. Entonces, hemos aprendido 3 pruebas de hipótesis, que son las más comunes para utilizar en el análisis de datos. Uno es la prueba de T-Student, que nos sirve para comparar una variable numérica, vale decir, promedios o medias, entre 2 grupos de comparación. O sea, comparamos una variable numérica con una variable dicotómica, ¿cierto? En el ejemplo hemos utilizado la variable peso entre los grupos de anémicas y no anémicas de la población, o mejor dicho, de la muestra estudiada, entre comillas, porque es un ejemplo de una base de datos, ¿no? Por otro lado, también hemos utilizado la prueba de chi cuadrado, que permite hacer comparaciones entre 2 variables categóricas. Nos permite identificar la asociación entre estas 2 variables. No nos dice la dirección o la direccionalidad de la asociación o la magnitud de la asociación. Para eso se calculan medidas de asociación, que ya las vamos a revisar en las siguientes clases, que pueden ser los ratios, la razón de prevalencia, el riesgo relativo, la razón de tasas de incidencia, la razón de peligros, etcétera, etcétera, ¿no? Y además hemos terminado viendo una prueba estadística que se llama ANOVA, la prueba de la varianza o test de ANOVA, con su comando one way, la variable numérica y luego viene la variable categórica. Esa prueba de estadística nos permite identificar si es que existen diferencias entre los promedios de la variable numérica que estamos evaluando y los diferentes grupos o categorías de la variable con la que estamos contrastando la asociación. ¿De acuerdo? Ese es el nivel analítico al que podemos llegar en un estudio de investigación que estemos realizando, ¿no?
Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Lo siguiente que vamos a hacer, lo que vamos a hacer a continuación es abrir un do file. Abrimos un do file, le hacemos clic en este icono de acá. Y estamos abriendo uno que obviamente no tiene título y tiene la extensión .do. Le damos clic al primer comando que hemos hecho. Copiamos todo. Le damos control C. Entramos al do file, le damos control V. Hay que eliminar los que estaban mal hechos, este que estaba copiado mal con el unequal, con una y demás. Este de acá, test, que dice test. Este de acá. Y el Kawalis, ¿no? Ahí está. Y le damos guardar para que ustedes ya tengan todos los comandos que han trabajado hoy día. Le ponen práctica Stata 2 y lo guardan. Ya lo tienen guardado. Y finalmente cerramos el archivo de bitácora con el comando log close. ¿No está? Le damos enter a log close y sale la línea con la que cierra todo el almacenamiento de los datos. ¿Preguntas? Parece que había una pregunta. Doctor, disculpe, ¿puede repetir la última parte para guardar y copiar? Ah, ya. Yo les comentaba la clase pasada de que es tremendamente importante guardar todos los comandos que hemos hecho. ¿Por qué? Yo les ponía el ejemplo, ¿no? Supónganse que ustedes están haciendo un estudio de investigación con encuestas y que tiene mucho que ver con el hecho de que por decir, ¿no? Estén haciendo una investigación y estén implementando encuestas o análisis de datos de historias clínicas. Por decir, un estudio prospectivo con pacientes que están siendo atendidos por COVID-19. Entonces están haciendo su base de datos en la medida que van llegando los pacientes. Estamos trabajando para el CDC del Ministerio de Salud. Entonces viene el director de intervenciones estratégicas, le dice, doctores, ustedes necesito información. Ustedes le dicen, no, pues doctor, es que yo recién estamos haciendo la recolección de datos. No, necesitamos información preliminar. Bacán. Ya, vamos a hacer un análisis preliminar. Y empiezan a hacer todo el análisis, ¿no? Empiezan a hacer el análisis, una comparación, y se lanzan un análisis de como 130 líneas de comando. Y terminan. Ya han hecho sus tablas, incluso han hecho algunos gráficos, listo, ya, trabajaron. Terminan, presentan sus resultados preliminares, listo. Después de un mes o 2 meses, terminan el estudio, mejor dicho, terminan la recolección de datos y tienen que volver a hacer el análisis, porque ya completaron su muestra. Y ustedes van a hacer todo de nuevo, 130 líneas de comando, de cero. Entonces, para evitar estar escribiendo todos los comandos de nuevo, lo que hacen es ir a este icono, ¿ven la flecha donde estoy? Dice, abrir nuevo editor de archivos do. Le dan clic ahí y sale esta ventana. ¿Ven la ventana? Supongo que sí la ven. Le dan clic al... ¿Perdón? Le dan clic al comando donde empezaron el análisis, por decir ya, en log using, y simplemente ponen shift y marcan con las teclas direccionales hacia abajo
Una vez que están marcados todos los comandos, le dan control C, tan simple como eso, y control B, y ya está. Todos los comandos. Ahora, fíjense. Yo quiero correr desde acá el análisis. Ya, miren. Marco acá y le doy clic a este icono. ¡Ting! Y me sale en la ventana de resultados. Simplemente lo corro de nuevo. Selecciono 2 líneas de comando, le doy ejecutar selección o run y sale en la ventana de resultados, lo que está acá. ¿Se dan cuenta de la utilidad? Ustedes ya tienen su análisis hecho ya, todo su análisis. Cuando completan su muestra, simplemente lo señalan, le dan correr y ¡pum! Todo corre. Sale todo el análisis. Pero esta vez con su muestra completa. ¿Se dan cuenta? Eso es lo radicalmente útil de utilizar un do file. Hay otras personas que incluso empiezan a trabajar desde el do. Todo lo escriben acá. Ya no escriben acá en la ventana de comando. Todo lo escriben desde el do. Yo no me he acostumbrado a hacer eso. Por eso lo copio al final. Pero si ustedes quieren empezar a trabajar, si gustan la próxima clase que vamos a hacer el análisis de validez, lo hacemos todo desde el do file para irnos acostumbrando también a usar el do file. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese silencio es aterrador porque, como me decían mis maestros, si nadie pregunta es porque han entendido todo o no han entendido nada. Así que espero que sea lo primero.